¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto para mí encontrarnos nuevamente para seguir andando este camino de conocimiento, de reflexión en torno a la figura de Jan Husset. En el encuentro anterior habíamos hablado acerca de su persona, de su obra, y nos habíamos quedado más bien en el tema de que el hombre es un heredero, en el papel que juega la tradición, no solamente como algo recibido, sino que lo que se recibe porque está vivo. Y frente a eso, el proceso revolucionario, como decía él, con la R mayúscula. Y habíamos dicho del mismo Husset que era un hombre de pensamiento y de acción, logrado en una admirable síntesis. Y testimonio de eso son sus libros. Ahora, en este segundo encuentro, nos toca recapitular un poquito y avanzar, esa sería la metodología, recapitular y avanzar en torno a su estilo de acción y por qué este estilo de acción y cuáles son algunas de sus líneas esenciales para la acción. Esto me parece que nos puede llevar el encuentro de hoy. Cabe aclarar, para aquellos que quisieran comunicarse conmigo, pueden hacerlo al correo institucional que es jose-manuelestrada@yahoo.com.ar. A esa dirección de correo ustedes pueden hacer llegar comentarios, opiniones, críticas, sugerencias, propuestas. Les repito, la dirección de correo para hacer llegar todo eso, jose-manuelestrada, todo junto, @yahoo.com.ar. Dicho esto, pasamos a nuestro tema. Primero, lo que tiene Husset delante, ya que a él podemos ingresar a su pensamiento por la obra Para que él reine o por la obra La acción. Si ingresamos por la obra, por su texto, su gran obra, que es Para que él reine, diríamos opus magnum, lo hacemos desde la doctrina teológica, filosófica e histórica. Si lo hacemos desde su libro La acción, estamos planteando las condiciones y deberes de la eficacia de la acción cívica. Porque no le interesa a Husset quedarse, lo cual es muy bueno para un pensamiento especulativo, diríamos así, en un desarrollo arquitectónico. Para un hombre de pensamiento y acción dirigido a la acción, a Husset le interesa que ese desarrollo arquitectónico sea plasmado en una obra concreta. Por eso el papel de la historia. Fíjense en ustedes que Husset dice que el conocimiento de la historia es la verdad que brota de los hechos. El conocimiento de la historia es la verdad que brota de los hechos. Y además, como un hombre perspicaz, él advierte que hoy día la doctrina del orden natural, explicitada también en el magisterio de la Iglesia como doctrina cristiana, el hombre pareciera como que tiene una carrera de lanchas en la cabeza, el hombre contemporáneo. Entonces es muy difícil que una doctrina presentada sistemáticamente genere de entrada un atractivo. Si no hay una motivación subjetiva muy fuerte, un apetito de conocimiento ordenado a esa doctrina, es muy difícil abordarla para satisfacción y, más todavía, para que se convierta en guía de la acción. Por eso Husset dice que la doctrina tiene que estar auxiliada permanentemente y en interdependencia con la experiencia. Y pareciera que la experiencia de los hombres, de los pueblos, la experiencia de las posibilidades humanas, es muy atractivo. Y esto revela a Husset también como un gran pedagogo. Si nosotros lo trajéramos
al hoy de la Argentina, yo considero que Malvinas, la causa Malvinas, que es una causa justa de nuestra patria, que tiene como extremo, podríamos decir doctrinal, como polo doctrinal, el pensamiento filosófico de don Alberto Caturelli, quien escribe un opúsculo acerca de la noción de guerra justa y la guerra por Malvinas. Ahí, este filósofo argentino, cordobés, pone las bases que fundamentan tanto el patriotismo cristiano como los derechos, con su base metafísica, los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Pero esa fundamentación filosófica tiene que estar acompañada, para hacer, diríamos, una actualización criolla del axioma de Husset, que la experiencia y la historia se tienen que auxiliar mutuamente. Decía que esa fundamentación filosófica, metafísica del doctor Caturelli tiene que estar acompañada y auxiliada y fecundarse mutuamente con la experiencia, la vivencia, ¿no? La diferencia, tal vez dicen algunos, entre vivencia es la temporalidad, que la vivencia es más breve y la experiencia es más continua y por eso mismo más profunda. La experiencia de los hombres, de los pueblos. Y entonces una fecunda interacción entre ambas puede ser muy rica. Tal vez hoy día sea más atractiva la experiencia que luego lleve al conocimiento de esa fundamentación metafísica. Yo estaba pensando, por ejemplo, en las cartas del teniente Esteves, la carta que le escribe a su papá, la carta menos conocida, pero que le escribe a su novia. La camaradería, el jugarse por el otro, y que algunos hablan de que la patria es el otro en un otro neutral, anodino y pareciera vaciado de contenido. En la guerra de Malvinas se muestra de alguna manera hasta la raíz Martín Fierrista, podríamos decir, de lo que son los valores para el argentino de bien, para el argentino bien nacido. ¿A qué me refiero? Me refiero al soldado, al cabo Baruso, en ese momento, con 22 años, defendiendo al teniente Echeverría, llegando a defenderlo a punta de cuchillo de los ingleses, pero que termina rindiéndose ante la superioridad numérica, pero no lo abandona. Ahí está el cabo Baruso con 22 años, al lado del teniente Echeverría, que apenas le llevaba unos 4 o 5 años más, que estaba perforado por los balazos ingleses, chorreando sangre, pero el cabo Baruso no se escapa, no huye, se queda. Amor al prójimo, valor argentino, presente incluso en la obra del Martín Fierro. Ahora, si nosotros pasamos, por ejemplo, a la acción de Gómez Centurión, cuando pide 2 voluntarios para volver a recuperar a quien, estando herido, se mantenía oculto, que era si no recuerdo mal, el sargento Fernández, y lo va a buscar por la noche. Cumple su palabra. No obliga a los hombres a que lo acompañen, solamente pide 2 voluntarios. Si a esto le sumamos la épica y hermosa historia de camaradería, de genuina amistad entre varones, cuando el sargento Villegas le pide al soldado Tríez: pegame un tiro, yo así no me quiero quedar, ni así me voy a entregar. Y el soldado Tríez, con 19 años, toma sobre sus hombros al sargento Villegas y, lejos de cumplir esa locura que es comprensible en un momento tan extremo, lo salva. Quiere decir que la causa Malvinas, en su eje esencial, que es la épica y la reivindicación de nuestra soberanía por vía de las armas, nos muestra ejemplos genuinos del amor al prójimo. Por eso,
no es arbitrario sostener, ni caprichoso, ni abstracto, que Malvinas está en nuestro futuro si queremos que Argentina siga siendo Argentina. Porque estas muestras de amor al prójimo, expresadas al camarada en situaciones límites, donde el miedo, la cobardía son tentaciones inmediatas para cumplir, vemos a hombres magnánimos, a hombres jóvenes, apenas pasados los 20 años, con una fortaleza indescriptible. Vuelvo al punto de partida. Dice Januzet que la experiencia y la doctrina se auxilian mutuamente, porque la demostración abstracta para el hombre moderno dice poco y nada. En esto Husset se nos revela entonces como un gran pedagogo. Y nosotros tendríamos que aprovechar esta pedagogía del patriotismo para llegar a los jóvenes que captan en la imagen el concepto, porque es en la imagen viva, atrayente, heroica, ya sea narrada o ya sea puesta en un video, ellos captan lo esencial. Es mucho mejor esto, es mucho más efectivo y expeditivo el camino para que las generaciones se conecten entre sí, que hablar de manera abstracta de la virtud del patriotismo, de la fortaleza, hablar en abstracto o leer en abstracto sobre la soberanía. Luego sí, ese despertar ardoroso, imitativo, esa causa ejemplar que irradia el arquetipo, el héroe, cala hondo en el joven, que puede empezar un proceso de razonamiento, de elaboración de ideas que genere en él una convicción firme. En esto, vuelvo al punto de partida, Husset se nos presenta también como un maestro en esta pedagogía de la acción y esta pedagogía del patriotismo cristiano. Si nosotros tomamos el libro Para que él reine y hacemos un descenso, efecto tobogán, hacia la acción, fíjense en ustedes. Quiero aclarar que el libro, además de haberlo leído, es un libro sobre el que vuelvo en algunas partes más que en otras, en función de intereses, de necesidades, de dudas, de desafíos, y es algo que plantea usted también. Es decir, la lectura del libro hay que ir como hombre prudente, no como el profesor que está a punto de dar o de recibir una cátedra. La primera parte, él plantea la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Realeza que tiene un doble fundamento, porque Jesucristo es Dios, todo le pertenece. Y porque Jesucristo en la cruz redimió con su preciosa sangre del pecado y de la muerte eterna a todos los hombres le pertenecen, incluso aquellos que lo ignoran, que lo abandonaron o que lo persiguen. Más aún, lo persiguen en los cristianos hoy día. Por lo tanto, Cristo Rey es la brújula, es el faro que guía el pensamiento político de Januzet. Tiene él una fuente en la que ha ido a brevar, que es el cardenal Edouard Pi, cardenal que fue de Poitiers en el siglo XIX, quien decía que Jesucristo es rey y efectivamente reina. O reina por las buenas obras, que son el signo de su presencia, o reina por las calamidades, que son el signo de su ausencia. Ya sea por las buenas obras o por las malas obras de los gobernantes, Cristo manifiesta su sagrada realeza. Y acá viene la parte más interesante y que a veces cuesta entender más y que por distintos motivos que por ahora no vienen al caso se rechaza o a veces hasta genera una cierta alergia, y es la realeza social de Jesucristo, que no tiene nada que ver con un mesianismo carnal y temporal, como si nosotros deseáramos que Cristo
fuera el rey desde la Casa Rosada, pero nada que ver con eso. Jesucristo ha dejado una doctrina a su iglesia, ha dejado medios sobrenaturales como los sacramentos, nos ha enseñado a rezar como fuerzas espirituales para la reconquista de la patria que lo tiene a él como su origen. Entonces, en esta primera parte, Januzet habla, por ejemplo, de las dos espadas, de los dos grandes poderes, el poder temporal, que es la autoridad política, y el poder espiritual, que es la iglesia. Y Uset maneja en este capítulo ambos temas con una claridad, distinguiendo sin separar, une sin confundir, y llega a esta conclusión: la miseria de las sociedades contemporáneas es el clericalismo de los que se han metido, clérigos que se han metido en política, se han metido en economía o han politizado la iglesia. Entendiendo, por lo tanto, con una gran confusión, que la misión del católico, del fiel católico, es la promoción, su promoción dentro de la iglesia, como ser presidente de algún organismo de la iglesia, y no es así. La promoción del cristiano consiste y está en llegar a ser presidente de un club, secretario general de un sindicato, presidente de una cámara de empresarios, legislador, juez, presidente de la República. Esta es la genuina y verdadera promoción del fiel católico. Esto es lo que sostiene y defiende Uset. Y él dice, con conocimiento empírico, de que muchas veces los obispos son los que no quieren esto. Y ellos, entonces, algunos obispos, terminan negociando con los poderes de este mundo, es decir, con aquellos que detentan una autoridad vaciada de toda sustancia religiosa sobrenatural. Pero dice Uset agudamente, no vaciados de un espíritu, porque el Estado siempre se funda sobre un espíritu, sobre un sentido religioso instintivo, que deviene cristiano y entonces beneficia al pueblo en su conjunto, católicos, no católicos, o ese espíritu, que es el espíritu de la revolución, termina dominando a los propios gobernantes y perjudicando la vida y el desarrollo de esos mismos pueblos. Pero nunca un Estado estará sin un espíritu religioso, genuino, que termina siendo cristiano, o animado por un espíritu revolucionario tremendamente destructivo. Él sigue después, en la segunda parte, y habla de dos componentes de la revolución con R mayúscula. El naturalismo, que hoy diríamos el antropocentrismo, el hombre es la medida de todas las cosas, diría Gorgias, y la revolución. El antropocentrismo como idea, como error central. El hombre es la medida de todas las cosas. Un hombre sin Dios, un hombre rebajado, decadente, que no se cree que está en esas condiciones, un hombre prometeico y que por tanto cree que va a poder organizar el mundo, la sociedad, cuando su propia vida interior es un desorden completo. Paralelamente, dice Uset, es imposible que un error como el antropocentrismo haga daño si no tiene una tropa de soldados que lo sirvan. Y a esta tropa, a estos agentes del error antropocéntrico, él los va a llamar la revolución. Y va a decir que hay tropas regulares y que hay una quinta columna infiltrada tanto en la iglesia como en las sociedades civiles. También asume Uset, porque es un hombre muy genuino, muy transparente, se nota en Uset, porque él advierte que no es posible que una nación viva a la medida de su dignidad, de su origen, y que por tanto los hombres con un más y un menos sean relativamente felices con la vigencia de la justicia, con la vigencia de la solidaridad, de la prosperidad económica en medio de dificultades y presiones. Dice, ¿no es esto posible que exista? Y si esto no existe, dice Uset,
también se debe a nuestros propios abandonos y complicidades. Nuestros propios abandonos y complicidades han hecho desgastar o quebrar, debilitar la nación histórica, y ha surgido como un reemplazo satánico, llega a decir él, la nación contrato, como si la nación fuera solamente un papel firmado por voluntades, y no una renovación permanente, generación tras generación, de una fidelidad al patrimonio heredado. En la tercera parte, Husset, ya habiendo hecho el diagnóstico de los dos grandes ejes del mal, digamos así, el antropocentrismo como error madre y después la revolución con sus tropas regulares, con sus tropas infiltradas, y que avanza por nuestros propios abandonos y complicidades, y por eso también se llegó a legalizar el aborto en la Argentina a final del año pasado. Vean ustedes cómo lo de Husset nosotros le podemos ir sacando mucho jugo, ¿no? Aplicaciones. Husset llega hacia la tercera parte, donde él fundamenta las razones de creer que es posible un orden social justo o cristiano, un orden social inspirado y fundado en las virtudes naturales y cristianas, encarnado en una minoría, en una élite que sea capaz de buscar, incluso a costa de su sacrificio, el bien del pueblo. Porque ¿qué otra cosa hicieron los aviadores en Malvinas? ¿Qué otra cosa hizo Alfredo Vázquez, aviador militar en Malvinas? ¿Qué otra cosa hicieron los héroes que quedaron y los que volvieron? Más que donarse por la vía bélica, en una causa justa y en una guerra justa, que donarse por la soberanía de la patria y la independencia de su pueblo. Por lo tanto, ahora, si hay que hablar de Malvinas en nuestro futuro, no se trata de ir a recuperar las islas mañana, cosa además imposible con los recursos que tenemos, pero sí de malvinizar este territorio, es decir, de que ese espíritu de reconquista, que esas virtudes ejercidas por nuestros soldados en 1982, hoy sean encarnadas por unas nuevas élites capaces de, digamos así, como de transfundir ese espíritu, ¿no?, de Malvinas, ¿no?, a las nuevas generaciones, sobre todo a las nuevas generaciones de líderes que necesita y que seguramente hay en nuestra sociedad. Y así va desplegando él las razones de creer en que es posible un orden social justo, que visto desde la persona de Jesucristo sería el reconocimiento público, ¿no?, del cristianismo y de su fundador. Ahora, luego de esta tercera parte, empieza la cuarta parte del libro, que, como yo les decía en el encuentro pasado, comenzó siendo un capítulo, pero que luego se convierte en un libro, que este libro se llama La Acción. Dicho esto, por ejemplo, expiguemos algunos elementos que a mí me parecen relevantes para tener en cuenta la acción que nos sostiene Husset. Se hace preguntas Husset, que yo acá las he tomado como apuntes. Dice: si queremos revitalizar la sociedad, si queremos que las personas, las familias, los sindicatos, las cámaras empresarias, las vecinales, los clubes, los municipios, las provincias, pensando en Argentina, desde las provincias históricas que han sido las bisagras entre la vida local, municipal y la nación, si queremos que el país federal se ponga nuevamente en marcha desde este espíritu, ¿no?, de Malvinas, que en última instancia hunde las raíces en nuestra matriz cristiana, católica, hispánica y criolla y nativa, si queremos, nos tenemos que formular frente a la revolución que ha ocupado cargos y estructuras, preguntarnos: ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Porque esta es la cuestión. Dice Husset: ¿se puede intentar algo con eficacia para detener los progresos de la revolución? ¿O somos los supervivientes de una especie
que solamente conserva un recuerdo y podríamos estar viviendo en un parque nacional. ¿Para qué existimos? ¿Existimos para sobrevivir o para reconquistar? ¿Existimos para combatir sin esperanzas de vencer o podemos combatir fundados en que hay razones para la victoria? Fíjense ustedes las preguntas que hace usted, llega como hasta el hueso, ¿no? Dice, ¿qué pensamos de nosotros mismos? ¿Sabemos lo que queremos? Y ahí empieza usted a elaborar las respuestas, con las que voy terminando también este segundo encuentro. Unas preguntitas más. ¿Por qué la realidad responde tan mal a nuestras intenciones? ¿Cuál es el tipo de acción que propugnamos? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Puede transformarse en un argumento de indiferencia el hecho de que seamos ineficaces o que vayamos perdiendo batallas? ¿Puede transformarse en un argumento de indiferencia con respecto a los resultados? Es decir, bueno, sembremos y ya está. Como diciendo, bueno, ya escribí un libro, hice un vivo y bueno, no. Dice usted, tenemos que avanzar sobre la realidad, porque es una sociedad a la que hay que reconquistar. Usted comienza diciendo esto. Primera respuesta. Tenemos que emprender una empresa de reconquista social. Trabajar con eficacia para el triunfo universalmente salvador de la verdad. Por eso él va a sostener que la verdad nos va a hacer libres, como proyección política de la afirmación evangélica, y de que el triunfo de la verdad pasa por los difusores de la verdad, que de modo prudencial la difunden, no de modo académico, pero que también la convierten en obras. ¿Cómo hago yo para cambiar este club? Tengo que tener conciencia de que es un cuerpo intermedio, que tiene un bien común. Dirá más adelante Used, hablando ya de la acción. El hombre es el más decisivo de los capitales. Seguimos con las respuestas. Él dice, es suficiente un pequeño número de gente activa que vea las instituciones como una palanca, que llegue a influir en esa palanca y la utilice para la transformación, para la mejora, ya como clima social, de la misma institución. Porque el clima social de la misma institución ayudará a mejorar al resto de las personas. Los hombres tienen que estar en sus grupos sociales. Y otra cosa es la acción sobre las masas. Por eso dice usted, tenemos que empalmar a los hombres por arriba, por la inteligencia y el corazón, no por el bolsillo y la bragueta. Unirlos por la inteligencia es la doctrina, unirlos por el corazón es el amor. Y cuando le preguntan a usted, ¿cuál es su movimiento? Él dice, mi movimiento es la sociedad. Lo que tiene que entrar en movimiento es la sociedad. Lo que hay que recomponer es el tejido social. Para cerrar, quisiera tener y compartir con ustedes una imagen que da usted, y es la diferencia entre las acciones ortopédicas y las medicinales. Las acciones ortopédicas tienden a la recuperación del miembro o del órgano o del cuerpo intermedio que está débil o que está enfermo. Solución ortopédica no puede reemplazar a la solución medicinal. En el fondo está latiendo el principio de subsidiariedad aquí. De lo que se trata, por eso él decía, mi movimiento es la sociedad. Porque si las familias se unen para defender a las familias, si los trabajadores se unen a los empresarios para defender el trabajo, el salario, el producto, el servicio, si una sociedad empieza a unirse por aquello que naturalmente la une, quiere decir que tenemos que utilizar las soluciones ortopédicas para que cada cuerpo intermedio, cada organismo de la sociedad, que es un todo complejo, que es un orden moral, vaya recuperando su propia salud social.
Por eso dice Uset que tenemos que usar las soluciones ortopédicas, pero en función de la solución medicinal, que es que el cuerpo intermedio recupere su propia vitalidad. Por otro lado, cuando podemos hablar también de este tipo de acción, dice Uset que nuestra acción es una acción doctrinal, que la acción doctrinal significa llevar y cultivar las ideas en el terreno, que entonces en el sindicato se hable, está bien, de los valores, ¿no? La patria, las virtudes, pero también se hable de la relación capital-trabajo y qué es lo mejor, porque si nos une lo que producimos, tenemos que buscar no la dialéctica que nos confronta, sino la armonía de los intereses. Después dice usted también cómo actuar en nuestras sociedades pluralistas. O sea, no se le escapa nada, porque él dice, bueno, consideremos distintos tipos de sociedades. ¿Cuál es el tipo de sociedad en la que estamos? ¿Eso es una sociedad totalmente atravesada por la revolución? ¿O es una sociedad que fue de base cristiana, pero que se encuentra en este momento quebrada, escéptica, dispersa? Usted no se llama el engaño, no se deja llevar de la ilusión. Él dice que tenemos que ver y juzgar la sociedad en la que hay que actuar. Saber que los hombres están dispersos, que las estructuras de las instituciones están debilitadas y por tanto son minorías las que tienen que ir operando. En función de esta acción doctrinal, porque él está convencido que si las cabezas empiezan a funcionar bien, todo esto se difunde por el cuerpo social, él dice, no descuidemos ningún medio. Todos los medios usados proporcionalmente y en su lugar pueden dar un resultado complementario con otro. Por eso él sostiene la complementariedad de las obras y no el monolitismo en la acción. Como que la salvación de la patria, digamos así, va a pasar o por un partido político o por un movimiento. No, él dice la complementariedad de las obras. ¿Por qué? Porque la misma sociedad es una sociedad donde las instituciones son diversas. Finalmente, necesitamos argentinos con formación general suficiente, posibilidad de irradiación y una voluntad de actuar y perseverar incansablemente. Que estas lecciones de Uset las podamos seguir masticando, posiblemente en otro encuentro.